Bueno. Dios me los bendiga a todos en esta hermosa tarde. Muchas bendiciones a todos. Buen provecho. Saludamos a todos en este día, esperando, ¿verdad?, que se estén gozando. Gloria al Señor. Le pido que siempre, mi amado, cuando tenga el tiempo, escuche, gloria al Señor, los videos que tenemos sobre temas, amén, importantes y para algunos temas controversiales. Mi nombre es el pastor Jesús Osorio y estamos transmitiendo en vivo desde Monterrey, acá en México, gloria al Señor, pero específicamente estamos ubicados en una provincia acá en García. Y nada, queremos conversar hoy, amén, sobre un tema que pienso yo, amén, que nos va a ayudar a comprender sobre lo que es la evolución de la iglesia, la evolución de la iglesia. Cuando yo hablo de evolución, no quiero que piensen más bien en el término, ¿verdad?, de el origen de todas las cosas, como la gente ha pensado que, por ejemplo, ha evolucionado el mundo, o como nosotros hemos evolucionado, hemos obtenido, amén, lo que la identidad o la esencia que tenemos hoy por medio de lo que se considera la evolución del mono. O sea, no estoy hablando de eso. Estoy hablando, aunque tiene una correlación un poquito casi cercana. Evolución, estoy hablando obviamente de los cambios que ha venido experimentando la iglesia a través de los años. Amén. ¿Y por qué? Porque es controversial, ¿verdad? Es controversial decir cosas como, por ejemplo, en Hebreos capítulo 13, verso 8, cuando dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y digo controversial porque decir eso, citar ese verso, pero luego mirar a la iglesia hoy y la comparamos como fue la iglesia de ayer, se podría decir que hay... O sea, ¿qué fue lo que cambió? Quiero empezar con esa pregunta. ¿Qué fue lo que cambió, que causó que la iglesia evolucionara? Y antes de que hayan personas que vayan a criticar mi pensar, por favor, primero que nada, dejemos un poco la ignorancia. La ignorancia es el peor enemigo de la evolución del pensamiento. Hay mucha gente estancada en las estupideces y en las sandeces. Entonces tenemos nosotros que también permitir que nuestro conocimiento evolucione. Yo no puedo seguir pensando hoy como yo pensaba 20, 30 años, ¿verdad?, atrás. Eso es lo que le llamamos, ¿verdad?, tratar de romper los moldes, por así decirlo. ¿Ven? Y es el tiempo y las generaciones y todas estas cosas que nos obliga a tener que dar cambios. ¿Okay? Entonces, ¿cómo yo puedo resolver lo que aparente ser una contradicción de citar, por ejemplo, y puse un ejemplo, Hebreos 13:8, de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, cuando que mis ojos están viendo una iglesia que ha evolucionado a tal magnitud que hace pensar que Jesucristo cambió, que hace pensar que Jesucristo de alguna manera cambió su estrategia o su modalidad? Entonces la pregunta que yo puse fue la siguiente: ¿quién cambió? ¿Cristo o la iglesia? Entonces, ¿por qué yo traigo esto, hermano? Mira, yo soy una persona muy pensante. Yo no soy una persona trancada. A mí me gusta escuchar de todo. Claro, yo tengo un filtro, mi mente, mi corazón y el espíritu me ayuda a filtrar para yo poder desechar lo que es bueno y lo que no sirve. Así como usted se sirve un plato de comida, o vamos a ponerle que a usted le sirven, ¿ves? Porque cuando a usted le sirven es cuando usted puede tener las opciones de aceptar y rechazar. Cuando a usted le sirven un plato de comida, en el plato de comida hay una posibilidad que no todo a usted le va a gustar. Especialmente cuando se trata de lo verde, o sea, como vegetales y cosas así. Hay personas que rechazan los vegetales. Cuando se trata de habichuelas, a la gente no le gustan las habichuelas.
Lo mismo es con todo tipo de comunicación que nos rodea. La persona que dice que no le gusta ver noticias, que no se envuelve en las situaciones de la farándula, que no se envuelve en esto y en aquello, es una persona para mí trancada, no está evolucionando. ¿Me están entendiendo? Con esto yo no estoy queriendo decir que porque usted es un cristiano, usted solamente se limita. Claro, usted tiene que entender y ser consciente de que, por ejemplo, usted no se va a poder escuchar música secular. Eso no me estoy refiriendo a eso. Eso no es informativo. Escuchar música secular o ni nada por el estilo. Eso no es informativo. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a cosas, ya sea noticias o charlas, podcasts, lo que sea, que arrojan luz a tu conocimiento. Hay personas, mi amado, que quieren conversar de temas que no tienen experiencia en lo absoluto. No, su área de expertise no los ayuda a poder mantener una conversación inteligente, una conversación llena de conocimiento o una conversación que verdaderamente dé ganas de poder, ¿verdad? Mantener, ¿verdad? Una conversación que pueda también ayudar a otras personas a salirse de los estanques, de los errores. Muchos de nosotros cristianos, estoy hablando en el ámbito cristiano, muchos cristianos estamos estancados en errores por no querer acudir a la historia. Muchos de nosotros estamos estancados en errores porque seguimos montados en el mismo carrito de lo repetitivo. Me explico. Hay gente que repiten algo que escucharon, que han venido escuchando de otros, pero ellos mismos no buscan la información. Ellos mismos no buscan de dónde salió tal dicho o tal refrán. Por ejemplo, yo di una ocasión, una enseñanza de las 10 falacias que se dicen que la gente afirman que es bíblico y no es bíblico. Por ejemplo, el famoso refrán que dice: una hoja no se cae del árbol, no se mueve del árbol a menos que no sea por la voluntad de Dios. ¿Cuántos cristianos yo he escuchado decir que eso está en la Biblia? Eso no es de la Biblia. Eso salió de un libro del Don Quijote de la Mancha. Y mucha gente no sabe eso. Siguen diciendo, no, porque la Biblia dice que una hoja no cae del árbol a menos que no sea por la voluntad de Dios. Pero eso no es bíblico. Eso es Don Quijote de la Mancha. ¿Ve? Eso es ejemplo. Entonces nosotros como iglesia, aquí está, es el punto que quiero llevar. Si no podemos evolucionar en el término de que la iglesia, por ejemplo, la iglesia de la primitiva como tal no existe, pero su historia sí. La historia de la iglesia primitiva existe, por eso lo tenemos aquí en la Biblia, para que no nos olvidemos de los principios de cómo comenzó la iglesia. Pero cuestiónate, pregúntate, ¿la iglesia primitiva existe en este tiempo? No, no existe. ¿Por qué? Porque la iglesia comenzó a evolucionar, a cambiar. Comenzó su característica, comenzaron por fuerza de persecución, de leyes, ¿verdad? De género, de las generaciones. La iglesia se vio obligada a tener que evolucionar, o sea, cambiar. Porque el tiempo y la gente y la persecución las obligó a cambiar. Entonces, para poder remediar este asunto de las controversias o las contradicciones, mejor dicho, las contradicciones que se ven, por ejemplo, le puse un ejemplo de Hebreos 13:8 que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Y cómo yo puedo remediar eso o tratar de reconciliar eso con el hecho de que la iglesia está dando a entender que Jesucristo no es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por la forma en que está operando? Ese es sencillo. El autor es el mismo, pero es el cuento o la historia como tal que ha venido cambiando, trascendiendo.
el mismo autor, por ejemplo, puede escribir varios tomos de un libro y tú ver cómo el autor viene siendo el mismo, pero la historia de la cual a la que se está refiriendo es la que viene cambiando. Cristo, es más, la Biblia, Pablo fue uno, Pedro, en sus epístolas, nos advirtieron del cambio, nos advirtió del cambio que vendría. Habló de las falsas profecías, habló de las intrusiones, de las falsas doctrinas. Incluso cuando leemos aquí en el verso 9 del capítulo 13 de Hebreos, dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. ¿Ve? O sea, hay que entender que, por ejemplo, Cristian Hernández, que está comentando y es uno que obviamente no cree en los templos, y por eso yo en una ocasión le dije que entonces pues que se reuniera en casa de su abuela o no desea. O sea, si él no cree en las iglesias como fundamento, pues entonces él no es cristiano, porque la Biblia nos habla de congregarnos. Congregarse no significa de que tú individualmente te vas a constituir en una iglesia, porque la Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos. Entonces la reunión puede ser en una casa, en un hogar, como en las iglesias al principio. Y usted se equivoca, Cristian. La iglesia fue fundada por Cristo, que es la roca principal. Pero hubo una iglesia primitiva, la primitiva que viene de principios. ¿Cuáles fueron los principios de la iglesia? ¿Cuál fue el génesis de la iglesia? No fue la iglesia católica. No fue la iglesia católica. No fue la iglesia gentil. Fue la iglesia judía. Porque el libro de capítulo 2 de Hechos, quienes estaban reunidos ahí, eran todos judíos. ¿Ve? O sea, eran los que Cristo trabajó, que creyeron en él y que quisieron esperar hasta la promesa. La iglesia gentil se formó en casa de Cornelio. Si usted bien recuerda, y si citas bien Biblia, recordará eso. Pero entonces, ahí tú ves evolución. ¿Por qué? Porque el mismo Pedro quiso tratar de paralizar el cambio de la iglesia, porque él se creía que solamente la iglesia iba a ser judía, hasta que él tuvo un sueño del lienzo de muchos animales. ¿Te acuerdas de esa, Cristian? Vete y lee Biblia, que parece que no lee bien. Anyway, pero ahí vemos el principio de los cambios y de la evolución de la iglesia. Ahí es que vemos que las cosas cambiaron. Ahí es que vemos entonces que Pedro entendió que la gracia de Jesucristo y la salvación que él había efectuado no era nada más para un grupo, no era nada más para una cultura, para una sociedad, era para todo el mundo. Y comenzó con romperle ese velo que tenía Pedro, amén, para entender esta salvación es para todo el mundo. ¿Ve? Entonces ahí comenzó el cambio de las cosas, la evolución de las cosas. Ahí comenzamos a ver de cómo la iglesia comenzó a pasar de cultura a cultura, de tiempo en tiempo, de gente en gente, amén, porque a medida que más se unían la gente, acuérdense de esto, a medida que se unían más gente, se aglomeraban diferentes culturas, se aglomeraban diferentes gente con su forma de pensar, eran gente que se reunían, amén, entendiendo cuál era la razón por la reunirse, que era para adorar al Señor y porque habían recibido la promesa del Espíritu Santo y se estaban manifestando los milagros, etcétera, etcétera. Esas fueron razones por las cuales se comenzaban a unir personas formando el cuerpo de Cristo. Pero nunca se ignoró que dentro de esas personas había cultura, había diferentes formas de pensar. Y eso a medida del tiempo comenzó a cambiar. Queda claro, Cristo no es el que cambió. Dios no cambió. Quienes han venido evolucionando hemos sido nosotros. Miremos nada más
el sinnúmero de iglesias, de tipos de iglesias que se ven hoy en día. Hay iglesias que parecen cines de teatro. Hay iglesias que parecen clubes sociales. Hay iglesias que parecen centros comunales. Hay iglesias que parecen, o sea, hay muchas iglesias que parecen de todo menos la casa de Dios. Eso es evolución. La iglesia como empezó al principio no es jamás la misma y ahora. Entonces, como dije al principio que estaba explicando, me gusta escuchar muchos temas, no importa qué temas sean. Nosotros como ministros tenemos que educarnos y abrir un poco nuestra mente para poder escuchar temas diversos, no importa de qué sean. Temas de los más controversiales. Y mirarlos también. Yo soy una persona que a mí me gusta ver el punto de vista de los que no son cristianos versus el punto de vista de los que son cristianos. Y yo te voy a decir algo. Y esto va a sorprender a muchos. Y me sorprende que a veces entre ambos grupos tú no puedes a veces identificar ninguna diferencia. Porque el cristiano a veces piensa como el mundano y el mundano piensa como el cristiano. Y hay veces que tú no puedes, amén, separar una cosa de la otra. Entonces, el pastor que quiera verdaderamente educar a su congregación no puede ser una persona de mente cerrada. No puede ser una persona que diga, no, esto es lo que yo creo, punto y se acabó, porque lo dice la Biblia. Mira, yo le voy a decir algo y esto va a sorprender. Si tú conoces de Biblia, la Biblia primero que nada no está en orden cronológico. Vamos a empezar por eso, número 1. Número 2, la Reina Valera no es la traducción original, es una de tantas traducciones. ¿Ok? Número 3. En la Biblia, en la forma en que se ha venido traduciendo, se han visto errores ortográficos y errores de interpretación. Entonces, nosotros tenemos que entender que no podemos encerrarnos totalmente de que es lo que, o sea, que, ok, la Biblia sí, es certera, es infalible en ese sentido, de que es la palabra inspirada por Dios, ¿ok? Es el soplo de Dios, sale de su boca, grabada en página. Pero yo no me puedo quedar ahí nada más. Yo tengo que indagar en la historia, porque hay gente que quiere coger ciertos versos sin buscar el trasfondo histórico y quieren hacer unas aplicaciones que verdaderamente no aplican a estos tiempos, aunque tiene doble atribución. Pero sin indagar y sin darle explicación verdaderamente al trasfondo, quién lo escribió, para quién fue escrito, qué tipo de gente se le estaba hablando, etcétera, etcétera. Cuando no hacemos eso, no tan solamente estamos robándole la eficacia a la palabra, pero estamos también robándole la oportunidad a las personas de ser educadas, de que puedan conocer más de la Biblia, más de lo que nos han dicho a nosotros, más de lo que hemos venido conociendo a través de los tiempos y de los años. La gente, como quien dice, ahora más que nunca este género se quedó estancado en no querer conocer más allá, porque aparentemente el estudiar mucho trae fatiga, y esto obviamente lo sacan de Eclesiastés, que la mucha ciencia, de mucho estudio trae fatiga, como implicando que no se tiene que estudiar, que ahora uno tiene que ser un morón. Como que uno no puede indagar en información porque se puede corromper de alguna manera o contaminar el Espíritu Santo. Cuando que el Espíritu Santo es omnisciente, omnipotente y omnipresente. O sea, que todo lo sabe, todo lo conoce, está en todo lugar al mismo tiempo y tiene todo poder. ¿Sabes? Y queremos limitar, como que nos limitamos nosotros de ser personas capaces de aprender mucho más de lo que hemos aprendido, simplemente por esas tonteras de que no queremos afectar el conocimiento humilde que tenemos. No, nosotros tenemos que expandir nuestra mente, nosotros tenemos que, ¿verdad?, tener más conocimiento. Mira, amado, todo en la vida evoluciona, todo.
así como la iglesia ha venido cambiando y ha venido evolucionando, la música también ha evolucionado. Todo. Hace escasamente ahorita también estaba terminando de ver. Ahora hay un debate con este asunto de la música, claro. Y de todo, porque en el tema se estaba hablando todo, mira amado, todo. Toda música, no importa si es cristiana o secular, toda música adquirió una evolución. La música cristiana, ¿de dónde sale? O sea, la música, no estoy hablando la letra, la lírica, no estoy hablando el verbaje. Estoy hablando la música, la composición de sonido, de los instrumentos. O sea, la música ahora mismo es uno de los instrumentos más poderosos que hay ahora mismo. Porque la música como tal es lo único que no se creó aquí en la tierra. La música se creó en el cielo. ¿Ok? Para que lo sepan. La música es lo único que no se creó aquí en el mundo. Los ritmos, los estilos se dieron aquí en el mundo. ¿Ves? Por eso tenemos diferentes géneros. ¿Ves? Como que si la salsa, que si la cumbia, que si la rumba, que si el merengue, que si la bachata, que si el pop, que si el reggaetón, que si todo esto son géneros o culturas, porque muchos de ellos no son géneros. Muchos de esa música no son géneros, sino más bien que son ramas de ciertos géneros que estuvieron bien fundadas. Y esto era el tema que estaban hablando. ¿Verdad? No voy a mencionar el nombre porque no de esto, pero estaban hablando un grupo de personas que ahora están hablando por los cambios de esto. Y yo decía, wow, es tremendo porque así como el tema de la evolución de la música, también es el tema de la evolución de la iglesia. La iglesia evolucionó en lo que hoy es un monstruo, que no se reconoce, mi amado. Escuchen bien, ¿cómo fue la iglesia en el principio? Cuando la miramos ahora, no se conoce, no la conocemos. O sea, la iglesia de ahora es una bestia que surgió de algo puro, algo genuino, algo verdadero, algo establecido. La iglesia de ahora es un Frankenstein. Algo creado por los hombres, pero no fue creado con los principios que Cristo tenía en mente en sus comienzos. Con esto yo no estoy queriendo decir que la iglesia no va a poder prevalecer. En esencia, la puerta del Hades no puede prevalecer contra la iglesia. Pero en cuanto a identidad, el diablo nos está ganando terreno. Porque hay cristianos que parecen sendos mundanos. Tú no los puedes identificar con un rapero. No los puedes separar. Hay muchos así. Y yo sé que esto le va a molestar a muchos, pero esa es la realidad. Miremos hoy en día las iglesias. Cómo van vestidos. Cómo van representando el evangelio. ¿Cómo van hoy en día? ¿Cuáles son las estrategias que están utilizando? Mira, yo me quedé sorprendido en una ocasión cuando yo tenía a un varón trabajando en el ministerio, que él me dijo que él me iba a presentar a alguien que tenía el don de convencimiento. Eso nunca lo había escuchado, porque en la Biblia no hay tal cosa, no hay tal cosa como alguien que tiene el don de convencimiento. Y conste que lo comprobé porque ni a mí me pudo convencer de eso. O sea, que hay gente que están tratando de lanzar hoy en día y de mezclar la iglesia para traer un nuevo mover y unos nuevos cambios. Mira, yo admito que si no cambiamos ciertas cosas, es cierto que la iglesia va a tener muy poca fuerza para poder llevar su mensaje. ¿Por qué? Porque vivimos en un género y vivimos en una generación que prácticamente, mira, por ejemplo, a mí me encantó porque uno de los temas, y esto es de un maestro que conoce de la música, porque ha estado en el ámbito de la música, él estableció un punto que yo estoy de acuerdo. Y él hablaba de que el pop, la música pop, que también se tradució ahora a cristiano, música pop cristiana,
Y también hay música reggaetón cristiana, trap cristiano, merengue, salsa cristiano, todo, ¿sabe? La iglesia comenzó ahora a evolucionar y cambiar su estrategia y dijo, espérate, tiene que haber una manera de nosotros poder acaparar la atención de este género. Y la única forma que lo podemos hacer es cambiando ciertas cosas, porque de lo contrario nos vamos a quedar estancados. Entonces, el varón estaba explicando que el pop no es un género, es una creación, una cultura que estiró sus tentáculos agarrando un poquito de cada generación que estaba establecida. Por ejemplo, el pop es un poquito de salsa, un poquito de merengue, un poquito de bachata, un poquito de cumbia, un poquito de rock. Y todas estas combinaciones hechas en una y tenemos pop. Porque pop es la abreviación de popularidad, música popular. Entonces la iglesia hizo lo mismo sin darse de cuenta. La iglesia hizo lo mismo sin darse de cuenta. Quiso extraer varias cosas que están sonando. Porque la música pop ahora mismo, cuando se habla de pop popular, está hablando de que es una música que alcanza a todo un mundo. Y que le puede gustar a cualquiera, desde niño hasta anciano. ¿Por qué? Porque es una música que tiene una amalgama de culturas, de música y de distintos géneros mezclados en uno. ¿Ves? Si me explico. Entonces, no es, por ejemplo, como la salsa. Usted puede poner salsa y tarde que temprano eso va a aburrir a la gente. Y te van a decir, mira, cambia eso, ponte otra cosa. ¿Ves? ¿Me están entendiendo? Si tú pones mucho merengue, la persona va a decir, mira, cambia eso, ponte algo distinto, porque es lo mismo, ¿ves? Porque aburre. Entonces el pop se creó para que pudiera proveer una diversidad de ritmo y de música y de sonido para el gusto de una generación mucho más amplia. Así hizo la iglesia. La iglesia se cansó de predicar un mensaje cristocéntrico. Se cansó de predicar un mensaje, por ejemplo, como en el caso de los rabacucus. Los rabacucus están queriendo reavivar un tiempo de la iglesia que ya no existe. Esos mensajes rajatabla, de esos cortacabezas, de esos, mi amado, que te deja casi descuartizado. Esos mensajes no están alcanzando, lo que están es ridiculizando. Mira esto. O sea, nuevamente, no es que yo lo piense, es que por eso es que ese tipo de mensaje ya no está funcionando para este género. O sea, ese mensaje, por ejemplo, que arrepiéntete que te lleva el diablo, esos mensajes ya no están cayendo bien a la gente. ¿Por qué? Porque la gente evolucionó. El pensar, la iglesia de ahora está, o sea, si la iglesia primitiva, la que comenzó en el principio, seria, donde, hermano, hasta una mentira te causaba la muerte. Una mentira te causaba la muerte, como pasó en el caso de Ananías y Zafira. Si esa iglesia tuviese en este tiempo, esa iglesia, una de dos cosas iba a pasar. Esa iglesia obligatoriamente iba a desaparecer por las leyes que hay. Y conste, no es que pasaron mucha persecución, obviamente. Mucha persecución. Pero si tuviera en este tiempo, en el siglo XXI, esa iglesia, dos cosas hubiese pasado. O esa iglesia iba a tener que terminarse, o sea, iba a menguar porque no iba a poder funcionar en este género, o el género cambiaba. O sea, la gente iban a tener que cambiar al modo de la iglesia, o la iglesia cambiarse al modo del mundo. ¿Me están entendiendo ahora por dónde voy? O sea, la evolución de la iglesia es tan real que nadie la puede ignorar. No me importa quién tú pongas aquí a debatir este punto. No lo pueden ignorar. El primero que me vaya a contradecir eso, yo lo primero que voy a decirle, muéstrame una foto de tu iglesia, del templo. Yo quiero ver algo, quiero mirar algo. Muéstrame una foto del templo. Y lo primero es que le voy a sacar las cosas que tienen ahí como artículos, como propiedad. Por ejemplo, televisores plasma en los altares. Sofá, mueble, que parece una sala en los altares.
¿Me están entendiendo? Gente bebiendo té o café en los altares. ¿Ves? O sea, y no vamos a hablar de otras cosas, las luces, cómo pintan el templo dentro de colores oscuros, negro, violeta, etcétera. No vamos a hablar de estas luces que parecen una discoteca. Estos son para las personas que quieran debatir esto. Es más, me voy atrás. Quien trató de hacer eso y a lo último se vio ridiculizado fue nada más ni nada menos que Gigi Ávila. Gigi Ávila fue uno de los que comenzó propagando el mensaje de que el televisor era el cajón del diablo. ¿Se acuerdan de eso? Muchos se acuerdan de esto. Él empezó a llamar la televisor el cajón del diablo. Cuando de momento descubrieron que él en la iglesia y en su casa tenía más de un televisor. Entonces, ¿dónde quedamos? ¿Ven? O sea, nosotros tenemos que entender, mi amado, que no es Dios quien está cambiando. Como dice la palabra, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero somos nosotros, la iglesia, que hemos venido cambiando. Nosotros que hemos venido dejando y abandonando el mensaje cristocéntrico por mensaje ahora de autosuperación. Esto yo lo he venido hablando en otras ocasiones también. O sea, hoy en día lo más que se escucha son mensajes del yoísmo, el yo puedo, el yo lo puedo lograr. De humanismo se está viendo. O sea, se está viendo todo centrado en que tú puedes. ¿Ves? Entonces lo pintamos o lo enmascaramos con un poquito de fe. No, con fe tú puedes lograr hacer todas estas cosas. Sin darnos de cuenta que si Dios no quiere y no está en la voluntad perfecta de Él, no se logra nada, ni aunque tú tengas fe. Para que lo sepas. Entonces, esos mensajes se han ido abandonando. O sea, ya el tono, amén, el tono ha ido cambiando. Entonces, queda claro que la iglesia sí evolucionó, la iglesia no es la misma. ¿Por qué tú crees que ya no hay milagros como antes? No lo hay. O sea, hoy en día ya no se lee de una palabra literal, hoy en día todo es digital. Por medio de una tablet, una computadora o un teléfono. O sea, todo es digital. O sea, ya no, yo entiendo, yo con esto no estoy criticando el tiempo en que estamos. Yo tengo que admitir que yo estoy en un género que yo no puedo. Por ejemplo, sería ridículo que yo me vista como un Juan Bautista, con piel de camello y comiendo, ¿verdad? Langosta, ¿verdad? Viviendo como si yo estuviera en un desierto. O sea, porque ese no es mi tiempo. Y yo entiendo eso. O sea, yo no puedo ser, sí es cierto, el espíritu de Juan Bautista puede ser trasladado a este tiempo. O sea, uno puede tener el espíritu, pero ¿cuál era el espíritu de Juan Bautista? Era uno que predicaba sobre el arrepentimiento, pero era antes de Cristo. Predicaba sobre el arrepentimiento y confrontaba el ¿qué? El pecado. Pero cuando vino Jesús, Juan Bautista tuvo que menguar. ¿Pero por qué? Preguntémonos por qué. ¿Por qué Jesucristo no cogió a su propio primo y le dijo, mira, somos contemporáneos, vamos, únete conmigo al equipo? Porque ¿quién mejor? Mira, piensen esto, ¿quién mejor que unirse al equipo de Cristo que Juan Bautista? Que aparte que fuera su primo, era uno que estaba conectado con la palabra de Dios. Es decir, ellos dos podían caminar juntos porque estaban de acuerdo. Como dice en Amos 3:3. O sea, ¿cómo podrán dos caminar juntos si no están de acuerdo? ¿Ves? Entonces, ¿quién mejor que Juan Bautista que pudiera caminar con Jesús? Pero Jesús no quiso así. ¿Por qué? Porque ese mensaje, cuando llegó Jesucristo, desapareció. No estoy diciendo que desapareció el arrepentimiento, el mensaje del arrepentimiento, sino el estilo, la forma de esa prédica desapareció en el sentido de que ahora cuando Cristo llegó a la escena, el mensaje cambió, arrepentido y convertido, porque ahora el reino de Dios ha llegado, ¿ve? Cambió. O sea, es el mismo, pero ahora se le añade algo. Y es que el reino de Dios ha llegado, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Entonces, Cristo quería que ese mismo mensaje se siguiera predicando.
que se siguiera llevando. Porque Cristo predicaba con la intención de que la gente experimentara ahora no el juicio como tal, sino más bien que para que la persona pudieran alcanzar el amor, la gracia, el perdón, la misericordia de Dios, tenían que verlo desde un punto de vista menos directo, menos áspero, como lo estaba haciendo Juan Bautista. Ahora, sí vemos que Juan Bautista se le acercaban manadas para él bautizarlos. Pero él dejó claro, yo los bautizo con agua, pero después de mí viene uno que yo no soy ni digno de desatar su sandalia, sino que él va bautizando con Espíritu Santo y fuego, que habla ahí del bautismo. Entonces tenemos que entender, mi amado, por un lado, si la iglesia cambió, ¿por Dios? No por Dios, porque Dios sigue siendo el mismo. ¿Pero por quién cambió? Nosotros. Nosotros como humanos, como gente, vinimos con esta idea de querer cambiar estrategia, o más bien inculcar o infundir, meter de alguna manera en algo que no necesitaba estrategia. Cristo cuando vino no vino con estrategia. Pero nosotros tuvimos la brillante idea de que vamos a buscar implementar estrategias a algo que no le hacía falta estrategia. Vamos a añadirle un poquito más de sabor a esto para que no se vea amargo, cuando que en realidad el mensaje del evangelio no es uno amargo. El evangelio, que significa buenas nuevas, que significa buenas noticias, ¿cómo una buena noticia puede traer la amargura? Pero nosotros como iglesia vinimos pensando que eso es lo que precisamente es cuando se predica tal y como está. Entonces, como trae un poco, como es chocante, vamos a meter un poquito de algo distinto. Así como ocurrió en la música, ha venido ocurriendo con la iglesia. La música hoy en día no se conoce de verdad. No se conoce casi, porque lo que hoy en día llaman, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, y no es que estoy hablando de cosas seculares, esto es netamente de esto, pero me gusta traer comparativas. Pero vamos a ponerle uno de los temas que se estaba discutiendo, de que esta situación del reggaetón. Sabemos que el reggaetón es simplemente algo inventado. El término como tal fue algo inventado por Puerto Rico, los puertorriqueños. Y se está viendo un debate que si el reggaetón tal y como está, como empezó al principio, está vivo o está muerto. Y se llegó a la conclusión que conforme a sus características dejó de existir. ¿Por qué? Porque se evolucionó. Y hoy en día es algo que no se conoce. Es una música que no se conoce. ¿Y qué están haciendo ahora? Lo mismo que está haciendo la iglesia. La iglesia no es distinto a los mecanismos y a la estrategia que utilizan los mundanos. Estamos haciendo lo mismo. ¿Qué están volviendo a hacer? Y que volviendo a reavivar la música sucia y asquerosa por medio del trap. Y este género que está lleno de perversidad, de oscuridad y de maldad, está siendo atraído a esa música. Pero pregúntate, ¿por qué? Por ejemplo, en los 90, eso fue algo repugnante. ¿Por qué cuando el tiempo que, por ejemplo, que cantaba Vico Sí, que él fue uno de los, se le puede decir que es los pioneros? Cuando él comenzó a hablar y a cantar por medio de una música que comenzó sucia, ¿por qué al principio era repugnante? Porque ese género era uno que sus oídos no estaban preparados para escuchar esa suciedad, de cosas denigrantes que mayormente era hacia la mujer. Pero ¿qué pasa? Que ahora estamos en un género que ahora está preparado para recibir esa porquería y esa suciedad, igual que la iglesia. La iglesia ahora, ¿me entiende? O sea, en un momento dado, años atrás, la iglesia no iba a estar preparada para escuchar estos mensajes suavitel y downy. Estos mensajes suavecitos así que no, ¿verdad? Que no era directo y atacante. Antes sí, antes la gente se gozaban de esos temas. Antes, mi amado, tú hablabas, si no buscas a Dios te va a llevar el diablo, hijo del diablo, y puerco, y
Y todo eso, toda esa fraseología, todo ese lenguaje era aceptado antes. Había una generación que era tan estricta que tú tenías que prácticamente, válgame, vivir modelando que tú eras un hombre y una mujer de Dios. Pero cuando las cosas fueron cambiando, al igual que todo cambia en esta vida, la iglesia comenzó a crearse la idea de que hay que cambiar el mensaje. Este mensaje es muy fuerte. Y yo le puedo mencionar un sinnúmero de predicadores hoy reconocidos que sin darse de cuenta se cantan de santidad, pero han hecho eso mismo. Han cambiado el mensaje, han trastornado el mensaje, porque según ellos quieren tratar de acaparar una generación. Uno de ellos es Brian Caro. Brian Caro es un tipo de predicador dinámico que se pinta de que está llevando el mensaje santo, pero lo que está él, y él se queja de que personas como Almighty está confundiendo a su generación porque está enseñando de que se puede fumar y adorar a Dios. Y él no se da cuenta que él está haciendo exactamente lo mismo, pero sin droga. Porque mira cuál es el lema de él. ¿Cómo se llama el ministerio de él? La iglesia en la calle. Implicando que tú no tienes que ir a un lugar a adorar al Señor. Porque yo le he visto a él criticar mucho a los que él llama fariseos o religiosos. Yo lo he hecho también. No hay problema con eso. O sea, hay muchos que todavía estamos viviendo en el pasado. Que no hemos aprendido a evolucionar. Pero una cosa es que tú cambies conforme al tiempo que está viviendo. Pero no permita que el tiempo cambie tu mensaje o tu forma de predicar. ¿Ves? Que tu esencia de quién es Dios, que sigue siendo santo y que exige santidad y separación y que es un Dios celoso, amén, pues no puede cambiar simplemente porque queremos nosotros caerle bien a la gente. Y eso es lo que ha venido pasando. Y puse un ejemplo con Brian Caro, pero hay un montón todavía. O sea, hay un montón, por ejemplo, músicos como Redimido, que es tremenda persona, pero su estilo de música, funky, también es otro, que llevan a Cristo en su música, pero una música cuyo género tiene unas raíces mundanas y diabólicas. Entonces, tú no me puedes vender a mí el cuento de que porque tú estás cantando ese tipo de música y porque lleva la letra de Cristo, que yo de alguna manera lo tengo que aceptar. ¿Ven? Ese es el problema que estamos teniendo hoy en día y lo estamos viendo poco a poco en las iglesias. Estamos viendo pastores que ahora se tienen que ir de nuevo a las escuelas. Si nunca han ido, vamos por primera vez a los institutos para aprender algo distinto. Aprender metodologías, estrategias, para tratar de alcanzar y acaparar la atención de la gente. ¿Ves? Entonces, lo que estamos creando son cristianos, amén, tembleques, como le digo yo. Cristianos flojos. Que tú los puedes inspirar con un mensaje, amén, de locutor o un mensaje, amén, de entusiasmo, un mensaje de estos que parecen entrenadores, amén. Pero tú no vas, esos mensajes no los está preparando para la crisis, para la tragedia que viene, porque les va a venir, porque no hay nadie exento. Mire esto, mi amado. El que se resiste a que Dios lo lleve a ser probado, Dios lo va obligatoriamente a llevar a un lugar a que sea probado. O sea, si tú no te dejas llevar como la corriente y que sean las aguas que te lleven a ese lugar de prueba y de situación en tu vida para crear más estabilidad, más fidelidad y más resiliencia en tu vida, Dios va a obligarte a irte a un desierto o a un valle, como lo hizo en el caso con Jesús, que dice la Biblia que el Espíritu lo impulsó, lo llevó. Esto me suena un poquito obligatorio. Lo llevó con una razón, para ser probado, para ser moldeado en el desierto. Entonces, ¿qué pasa? Que todo este cambio de la iglesia, lo cual es una evolución. Yo entiendo que hay algunos aquí que no les gusta el término. Nuevamente, y lo expliqué al principio, no nos quedemos estancados en los términos. ¿Ve? Cuando yo hablo de evolución, estoy tratando de asimilar el término a lo que nosotros conocemos, lo que es evolución en cuanto a creación y a materia.
pero hablé claro de que el término lo estoy utilizando sarcásticamente para llevar el punto y el mensaje de esta tarde. La iglesia ha evolucionado. Si no me crees, solamente mira alrededor de la iglesia. Mira alrededor de la iglesia. Hoy en día a la gente le importa poco lo que es la iglesia. Yo conté en una ocasión en la iglesia que yo pertenecía al principio. Aquí es otro perfecto ejemplo de cómo la iglesia ha evolucionado. Que en una ocasión cuando instalaron al nuevo pastor, que era de Costa Rica, que aquello era un diablo, aquello salió siendo un farsante. Pero cuando yo vi a los hijos de ese pastor corriendo encima del altar, estaban jugando cogido en la iglesia, jugando tag. Y yo vi que los dos hijos estaban subiendo y bajando el altar. Yo vine, los regañé a ellos, luego le avisé al pastor, le dije, mira, sus hijos están corriendo encima del altar. Y él me mira a mí con la cara como si nadie, me dice, pero hermano, eso es un pedazo de madera. Dios no está ahí. Y yo, es la verdad, o sea, eso no es la habitación de Dios, pero me quiso decir que eso el altar era cualquier cosa. Entonces yo dije, ok, ¿hasta qué punto hay reverencia? ¿Cuál es la línea divisora o invisible o imaginaria que yo debo de poner para yo decir, ok, esto es santo y esto es no? Esto se toca y esto no. Con esto se relaja y con esto no. O sea, ¿dónde? Cuando que es mi entender que todo lo que se use para el servicio de Dios, sean micrófonos, aparatos, equipos, un lugar, la silla, todo, es mi entender. Y esto lo hago yo de costumbre, siempre lo he practicado. Que yo unjo todo. Porque en ese momento en adelante, todo lo que haya en la iglesia va a ser utilizado para Dios. O sea, entonces, he visto que las iglesias evolucionan a tal magnitud que Dios deja de estar o el respeto o el temor o la reverencia deja de existir en el momento que se acaba el servicio. Por eso ahora entendemos por qué hay gente, mi amado, que pueden coger el mismo lugar que utilizan para adorar a Dios, para también hablar de chisme y de criticar y de señalar a otros en el mismo templo. Ahora entendemos por qué hay gente que en el mismo templo que utilizan para adorar a Dios y hacer mucho ayuno y hablar mucha lengua, por qué también lo utilizamos como una cafetería, amén, o un lugar para hacer ventas y cogerlo como si fuera una plaza. Ahora entendemos por qué el mismo lugar donde se reúne la iglesia para adorar a Dios y para actuar con esta reverencia ficticia y plástica, porque es el mismo lugar que también parece una pasarela de modas. Ahora entendemos. ¿Por qué? Porque la iglesia ha venido evolucionando. Su forma de pensar en cuanto a las cosas de Dios es esta: que Dios está cuando se le invoca, pero una vez que todo termina, ya Dios se desapareció y hasta el próximo domingo nos vemos. Esa es la mentalidad hoy en día de la iglesia. Es decir, que Dios solamente está en el templo, pero no anda contigo, no anda conmigo en el corazón. O sea, que Dios está ciego cuando yo salgo del templo, que no ve las cosas que yo hago, cómo yo me comporto, que Dios solamente me ve cuando yo estoy dentro de la casa, lo que se constituye la iglesia, o sea, en términos de estructura. Entonces, la iglesia sí ha venido evolucionando. O sea, permítame romperte esta noticia. La iglesia jamás es lo que era antes. La iglesia hoy, en este tiempo, jamás es como era al principio. Y sobre todo, el mensaje, mucho menos es lo que era cuando comenzó al principio. El mensaje de antes, al principio de la iglesia, traía mucha convicción. Escuchen bien, convicción. Convicción. Hoy en día lo que está trayendo es, ¿cómo te digo? Atrae a la gente y los inspira, pero no los convence. Porque si los inspirara, cambiaran. Si los inspirara, fueran mejores cristianos.
Si los inspirara, no fueran peleones. Yo he visto iglesias que salen del culto y se ponen a pelear físicamente al frente de la iglesia, dando un mal testimonio a todos los que están alrededor. O sea, iglesias que son iglesias porque pues se reunieron 2 o 3, formaron una junta administrativa, registraron el nombre y ya son iglesias, sin tener la más mínima idea de lo que están formando y creando. Porque eso es otra cosa. La iglesia ha venido evolucionando en el sentido de que hoy en día la iglesia se trata como si fuera una empresa. O sea, se trata como si fuera un negocio. Ya no se está viendo como lo que es. Entonces, hoy en día, para tú poder tener crédito ante el gobierno, tú tienes que estar registrado con una personería jurídica, porque de lo contrario, tú eres un cero a la izquierda. Y cualquier pastor que vaya a solicitar alguna ayuda comunitaria, ¿verdad?, algún donativo, no lo puede hacer a menos que no exista un registro legal que declare a esa entidad o esa organización una formación legal. ¿Ve? Entonces la iglesia, que de por hecho la Biblia no menciona nada de eso. La Biblia jamás dice, cuando Cristo está hablando de que Él, ¿verdad?, formaría la iglesia, en ningún momento dice, y sobre esta roca se fundará la iglesia. Y se irá registrada ante el gobierno para que pueda ser reconocida legítimamente y legalmente ante el mundo. En ningún momento dice eso. O sea, él dice que la iglesia sería fundada sobre él, que es la roca principal. Punto y se acabó. Y luego dijo algo que es poderoso, y ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra ella. ¿Ve? O sea, estamos entendiendo, y yo expliqué eso en un video un tiempo atrás, de lo que él significaba cuando se trataba de la puerta del Hades. Técnicamente todo cristiano va a morir, ¿verdad que sí? Ok. Cuando se habla de la puerta del Hades, está hablando, ¿verdad? Y él habla metafóricamente, esto es un lenguaje figurativo. Porque usted entiende que el Seol, que también se le consideraba como el Hades, pues intercambiablemente se utilizaban estos términos para referirse a lo mismo. Y en la Biblia hay numerosos, en los Salmos, habla mucho de el Hades como un lugar donde no se sacia de recibir los muertos. ¿Ves? ¿Por qué? Porque se dice que el que va a ese lugar, la puerta se cierra para que no pueda salir de ahí. Entonces, cuando Cristo hablaba de que la puerta del Hades no prevalecerá contra la iglesia, estaba hablando en un lenguaje que los discípulos podían entender lo que él estaba hablando. Y lo hablaba en ese sentido, que aún nosotros de morir en lo físico, formando parte de la iglesia, el Hades no puede reclamar mi alma o mi espíritu. Aleluya. ¿Ven? Porque le pertenezco a Dios. ¿Ven? Le pertenezco a Cristo. Y a eso él se refería. Que aún nosotros, después de estar muertos físicamente, no estamos muertos, sino que estamos durmiendo. Pero el que se muere sin Cristo, ese muere, no está durmiendo. Ese está muerto porque las puertas del Hades, en sentido figurativo, cerró para que ese espíritu y esa alma no pueda salir de ese lugar. A eso es lo que él se refería. Pero el enemigo está tomando ventaja en la iglesia en muchas áreas. En muchas áreas. Como dije, al igual que la música de este tiempo, que ya no suena como sonó al principio. Porque, por ejemplo, si usted escucha una música de antes, de 20, 30, 40 años atrás, por ejemplo, usted va a decir, wow, qué charro esa música, como se escucha, ese ritmo, wow. Y entonces, por un lado te va a traer recuerdos, pero por otro, tú vas a decir, chacho, yo no puedo escuchar eso ya. Si ahora la música ha evolucionado, lo mismo con la iglesia. Hay gente, mi amado, que escuchan mensajes de antaño. Y cuando se sientan a escuchar, por un lado, sienten la historia, sienten el peso del mensaje. ¿Ve? Pero dicen, chacho, ese mensaje hoy en día jamás se puede escuchar, le cierran las puertas en las iglesias. ¿Cierto o falso? Que alguien me diga que si yo estoy mal o no. Es la verdad. Un mensaje como los que se escuchaban antes,
Como los de Jorge Raskin. Jorge Raskin es otro ejemplo. Jorge Raskin empezó hablando pero tanjante. Búscatelo ahora. Parece más político que un pastor o un evangelista. A eso es a lo que yo me refiero. Y esto nuevamente no por criticar, pero yo tengo que poner el ejemplo. Y para poner el ejemplo es importante entonces mencionar el nombre, pero no con la intención de difamar, sino es para dar ejemplo de cómo muchos de nosotros, sin darnos cuenta, hemos venido evolucionando en lo que se concierne la iglesia. Y Pablo se lo habló a Timoteo. Esto lo vemos en las epístolas numerosas, también en Pedro, en Judas, en Tito. Habla del cambio de los tiempos. Habla de la falsedad. Habla del engaño. Habla de las diferentes doctrinas que se van a introducir para crear un cambio paradigmático. Cambio paradigmático habla cuando se te crea un cambio en la mente de cómo tú veías las cosas antes a cómo tú las tienes que ver ahora. ¿Ves? Entonces, la iglesia, aparte de que ha venido cambiando, mira, la iglesia ha venido cambiando por estas cosas. Obviamente, por el tipo de generación en la que estamos. Esta generación es más aceptable al pecado y menos tolerante a un mensaje en contra del pecado. ¿Ves? Entonces la generación ha logrado cambiar el tono y la voz de la iglesia. Número 2, los tipos de predicadores que se están levantando en este tiempo se están acomodando a ese cambio. Es decir, están aceptando que hay que buscar otra moda, otra estrategia y otra forma de llevar el mensaje. Y lo estamos viendo en muchos predicadores. Número 3, se está viendo por la persecución. Todavía la iglesia sufre persecución. Persecución mayormente del gobierno. El gobierno está teniendo alianza con el pensar de muchos grupos de movimientos poderosos, como lo es el movimiento LGBT. Es uno de los mayores grupos que ha influenciado grandemente al gobierno para que pueda enderezar a la iglesia. El otro grupo es el del aborto, los que están a favor del aborto. Es otro grupo de movimiento que está influenciando mayormente al gobierno para que pueda crear cambios en la iglesia. El otro grupo es el grupo de las mujeres feministas. Este grupo de mujeres feministas es el grupo que obviamente quiere tener una voz. Está buscando tener un escenario porque se cansó de ser inferior por muchos años. Yo estoy de acuerdo en parte. La mujer tiene que ser igual al hombre. Simplemente porque nosotros seamos hombres no podemos pensar que somos mejores que la mujer o estamos por encima de ellas. Por un lado yo estoy de acuerdo, pero esa ideología se salió de sus cauces. Ahora la mujer está buscando tomar el papel del hombre, o sea, usurpar el territorio varonil y quiere parecerse a un hombre o quiere estar por encima del hombre, minimizando la función del hombre. ¿Ves? Estos 3 grupos que mencioné son las mayores responsables de crear una evolución en cómo se ve la iglesia. Porque ahora la iglesia se ha tenido que ver de alguna manera cambiando, enmascarando sus mensajes para no atacar al gay, ¿sabe? A los LGBT, para no ofender a las mujeres que tienen el derecho, que aparentemente pues ellas creen tener el derecho de ella tomar decisiones con su cuerpo, de si ella quiere o no tener un aborto. ¿Ves? O sea, entonces está el otro mensaje, que hay que tener cuidado de cómo se dirige uno a la mujer. De estos mensajes de que no, la Biblia dice que la mujer tiene que callar y mantenerse en silencio. De estos mensajes que sí se ven y se escuchan muy machistas a la hora de la verdad. ¿Ve? O sea, yo puedo continuar hablando de cómo la iglesia ha venido cambiando. O sea, y la gente, ponme el mejor que tú quieras.
el más dotado que tú quieras, y no lo va a poder negar. Ponme el que tú quieras, el predicador favorito tuyo si tú quieres. No lo va a poder negar, ni usted mismo. Si usted lo niega, usted está ciego. Peor que un murciélago. Porque no puede ser posible que usted niegue que en el tiempo que estamos hoy en día, la iglesia no ha cambiado. Es más, con esto le bateo a cualquiera. Pregúntate cuántas iglesias tú has estado en los últimos 5 años. Hay personas que yo conozco que en un año ha cambiado de iglesia 3 veces o más. Con eso te callo nada más. ¿Por qué? Si tú piensas que la iglesia no ha evolucionado, ¿por qué estás cambiando de iglesia? Porque tú andas buscando una iglesia que se parezca ¿a qué? A los tiempos de Cristo. No la vas a encontrar, jamás. Tú estás buscando una iglesia que se parezca a los tiempos de los hechos, la iglesia primitiva. No la busques, ni en tu sueño. ¿Ves? O sea, no la vas a encontrar. ¿Por qué? Porque la iglesia cambió. La iglesia cambió. La iglesia no es la misma. La iglesia en su forma, su estilo, en su forma de pensar, la forma de comunicarse, es distinto. No es la misma. La iglesia evolucionó en la manera de llevar el mensaje. Hoy en día todo es elocuente. Tú tienes que irte bien estudiado porque si no, tú te puedes considerar como un imbécil, un inmaduro, una persona que le falta educación. Pues no, hoy en día los ministros se preparan en cursos teológicos para que ellos puedan desde el púlpito parecerse a un comunicador decente, que hable políticamente correcto, que pueda acaparar la atención aún de una juventud profesional, ¿ves? Porque todo es estratégico. Todo esto es para llevar a cabo una agenda que oculta o privada. Una que solamente la conoce el que está llevando a cabo, ¿verdad? La función que está llevando a cabo. El evangelista hoy en día, búscatelo, esto es puro moderna, están moderno, pero súper moderno. Los profetas de hoy, no, válgame, parecen estrellas. O sea, parecen muchos de ellos, parecen que salieron de revistas de Playboy y de revistas de magazines y todo, ¿no? O sea, hay un sensualismo que la gente no lo quieren aceptar y llaman esas cosas. Uy, esto es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. ¡Wow! ¿Por qué? Porque habla 2 o 3 palabras de la Biblia. Pues si Dios siempre va a respaldar la palabra. Pero mírate el vaso. Mírate la moda que llevan muchas de estas mujeres y muchos de estos hombres. Míralo. Mujeres hoy en día que lo que tienen es pura trenza. Se quitan la peluca y se quedan calvas. Llenas de joyas, de prendas, tatuajes que lo modelan como si nada, como si eso no fuera nada. Los varones también. Hoy en día llevan una chiva, una barba puerca, que eso es lo más asqueroso para mí que se ha visto. No es que sea pecado, pero... Entonces esa es la modalidad, quieren copiar al mundo. Entonces, en vez de la iglesia cambiar el mundo está cambiando a la iglesia. ¿Cuántos adoran en esta hora? Esa es la realidad. Y estos son de los temas que nadie quiere hablar. ¿Ves? A mí ahora mismo yo sueno repugnante, ignorante, malcriado, abusador, de todo me pueden catalogar. Pero pregúntate, lo que estoy diciendo, ¿tiene veracidad? Eso es lo que a ti te tiene que interesar. No es quién es Jesús Osorio o lo que haya hecho Jesús Osorio. A ti lo que te tiene que interesar, que si lo que yo te estoy diciendo es la verdad, y si lo que yo te estoy diciendo tú entiendes que ha venido ocurriendo de tal manera. Eso es lo que tú te tienes que preocupar. ¿Ves? O sea, tenemos que pensar que estamos en una era donde la iglesia jamás es la misma y no será. Esta gente que están hablando, muchos predicadores y pastores que dicen, no, que va a venir un avivamiento. ¿De qué? ¿Avivamiento de qué y de dónde? ¿Quién? ¿Lo vas a traer tú? ¿Tú lo vas a traer? ¿Por qué eres tú? ¿Por qué? Porque eres un youtuber o un fan de Facebook. ¿Por qué eres tú? ¿Lo vas a traer en mover? Si hasta ahora no ha pasado. ¿Dónde está el avivamiento? Si la mayoría, el 99.9% se encerró y se encuevó en medio de una pandemia.
¿Dónde están todos esos que hacían milagros? ¿Dónde estaban los profetas? Bueno, los profetas salieron después que estaba la pandemia. Ahora querían atribuirse que ellos dijeron. ¿Ves? Pero ¿dónde estaban ustedes durante la pandemia? ¿Qué avivamiento van a traer? Ninguno. Porque a Dios no le va a placer traer avivamiento por manos de nadie que los esté diciendo. El avivamiento va a llegar cuando Dios quiera. Y el avivamiento mayormente no va a ser que tú vas a empezar a gritar más y que vas a hablar otras lenguas que nunca has hablado. No va a ser de que tú vas a adquirir ahora unas revelaciones nuevas, que eso no es bíblico tampoco. No va a ser de que ahora te va Dios a utilizar con más fuerza, con más poder, con más unción. Eso no es avivamiento. El avivamiento real que se espera es donde Dios comience a recoger a todas esas personas que han estado desamparadas, que están apartadas, que se han sentido, olvidadas, castradas, lo que tú le quieras poner. Cuando Dios comience a recoger a toda esa gente y a traerlos de nuevo a su casa y a llenarnos a todos con su presencia una vez más, porque va a haber un mover poderoso antes de que ocurra el arrebatamiento y que se queden muchos de los pastores y evangelistas que creen que ellos se van a quedar aquí durante los 7 años y que van a ver al anticristo y todo, que son los primeros que se van a sellar, pero de hecho no puede haber, la iglesia no puede estar aquí, no importa si te pierdes o te salvas. La iglesia, si tú fuiste parte de la iglesia y tú eres escupido habiendo sido resucitado en el tiempo del rapto, tú vas para el infierno, no vas a estar aquí, porque ¿para qué tú vas a hacer falta aquí? Pregúntate eso. Si el anticristo va a levantar su propia religión, ¿para qué te va a necesitar a ti? O sea, pastores y evangelistas y profetas que piensan que se van a quedar aquí, ¿para qué? Aquí van a haber 3 grupos que van a estar predicando. Los 144,000 sellados, los 2 testigos y ángeles. ¿Dónde menciona que la iglesia, los que fueron parte de la iglesia, van a predicar? Ningún lado. Tú no vas a hacer falta aquí. Pero si tú insistes que tú vas a estar aquí y no vas a ser parte o que no existe el arrebatamiento, tú eres el primero que te vas a sellar. Cuenta y jura y garantiza eso. Tú eres el primero que le vas a besar la sandalia al anticristo. Pero me dejas saber cómo te fue, ¿ves? Porque yo no voy a estar aquí. Yo voy a estar celebrando con las bodas del Cordero. Hay una recepción con mi nombre. Me está esperando el maestro. Y yo estoy ansioso de cuando llegue ese momento. Pero para que sepan que aún en todo en eso ha evolucionado la iglesia. La iglesia ya no cree en el rapto. La iglesia ya no cree. Piensan que el mensaje que confronta el pecado es muy fuerte, es muy duro, es muy rudo, es muy crudo, muy áspero, muy directo, que aleja, que es repugnante, que convierte a las personas más en personas más rabiosas. O sea, ese es el pensar de hoy en día. Sin darnos de cuenta que ese es el espíritu que se está moviendo para crear cambios en la iglesia. Si tú piensas que la iglesia no ha evolucionado, mírate a ti mismo. ¿Cómo tú eras 20 años atrás? Para los que llevan, este mensaje puede caer mayormente a las personas que llevan más de 20 años sirviendo al Señor. Más de 20 años. Mírate cómo tú eras antes y cómo tú eres ahora. Mano, a mí me ha tocado ver gente seria, que hoy después de viejo, tú los ves que visten como si fueran chamacos. Quieren parecerse chamacos. Son gente de 50, 60 años y tú los ves que se quieren exponer skinny jean, camisas apretadas, se hacen recortes de chamacos. ¿Por qué? Porque evolucionó. Está evolucionando. Está el espíritu que está logrando convencer a la gente que hay que cambiar. Y meten este embuste de que Dios entiende. Porque Dios es Dios de los tiempos y de las eras y de las décadas y de los siglos. Entonces Dios entiende.
No, Dios es el mismo, lo acabamos de leer en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿por qué tú y yo cambiamos? Bueno, por eso mismo, por el pensamiento y esta creencia de la evolución. Hay que cambiar. No podemos seguir siendo los mismos. Hay una generación distinta. Para ganar, yo he escuchado, para ganar a la juventud hay que rebajarse al nivel de ellos. ¿Ves? Ese pensar nos está llevando a nosotros a corrompernos como iglesia. Pero hay gente que no están preparados para esta discusión. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Gracias por su atención.